estamos otra vez. Estamos ya en la semana 22 del tiempo ordinario. Es un tiempo más largo que los tiempos de fiesta que hemos pasado ya. Y estamos en el 3 de septiembre, el domingo, Día del Señor, y en el ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica. Y el que nos habla hoy, nos narra el relato, es Mateo 16, del 21 al 27. Dice así Mateo: en aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: no lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, porque la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá para dar recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada cual según su conducta. Este relato del primer anuncio de la pasión sirve de marco al evangelista para presentar la gran paradoja del Evangelio. El que busca salvar su yo está perdiendo la vida. Tras la bienintencionada, aunque totalmente equivocada reacción de Pedro, es la reacción característica del ego: rechazar siempre lo que él considera malo. Jesús responde con firmeza: ese modo de pensar no es de Dios, es decir, no se corresponde con nuestra verdadera identidad. Al contrario, tal reacción, por más que a nuestra mente le parezca la mejor, se convierte para nosotros en Satanás, adversario, en un tropiezo que nos impide avanzar en la dirección adecuada.
Pero esto no significa que Jesús haya tomado un camino dolorista, en el que se valora el dolor por sí mismo. Va a Jerusalén y sabe que lo van a matar. En absoluto. Jesús vive en la sabiduría de donde brota la felicidad. No vive para el ego, que busca siempre su interés y comodidad, sino que está anclado en aquella identidad profunda en la que se permite que la vida fluya a través de nosotros, en una actitud de aceptación o de rendición sabia. Y así es como lo explica en las palabras que añade a continuación. El que quiere salvar su ego pierde la vida, porque se encierra en su estrecha jaula y se introduce en un laberinto de inevitable sufrimiento y en el último término de vacío y sin sentido. Una existencia egocentrada, aunque aparentemente satisfactoria para el ego, incluso hasta ganar el mundo entero, no puede evitar una sensación profunda de insatisfacción, porque está fundamentada en el error básico, que es identificarnos con lo que tenemos, olvidando lo que somos. Pero por el contrario, al descubrir la trampa de ese encierro reductor, al dejar de identificarnos con el ego, lo primero que experimentamos es una sensación de amplitud, donde sentimos que nuestro corazón se ensancha y descubrimos que el horizonte es en realidad infinito. Si quieres hacer operativa la palabra de Jesús, puedes probar algo así. No te reduzcas a tu personalidad. La persona es solo la máscara o yo psicológico. Tienes un psiquismo igual que tienes un cuerpo al que cuidar, pero tu identidad no es esa. Eres vida, la vida única que en ti ha tomado transitoriamente esta forma. Así lo explica la psicología, y también como somos lo que somos y de dónde venimos, lo explica la fe. La palabra de hoy, la pregunta es la siguiente: ¿voy creciendo en pasar del ego a la vida que soy? Esa es la pregunta. Pero tenemos que reconocer que a partir del momento en que los discípulos, por boca de su portavoz, Pedro, afirma su fe en Jesús como el Mesías, este empieza a explicar a aquellos hombres en qué consistía su mesianismo y cómo se iba a realizar. Tal mesianismo no sería una carrera de éxitos,
de triunfos, de poder, de fama. Todo lo contrario que nos imaginamos. El mesianismo podría traer salvación y solución al mundo. Tenía que ser y se realizaría en una vida que iba a terminar en el enfrentamiento mortal con los poderes religiosos y políticos, hasta verse marginado, excluido y condenado por tales poderes. Este hecho, tal como históricamente sucedió, le pareció a Pedro intolerable. Por eso increpó a Jesús, lo que fue motivo de enfrentamiento durísimo, porque Jesús llegó a calificar a Pedro de lo peor que se le podía calificar a una persona: Satanás. Claro, de aquí surge una gran pregunta: ¿por qué llegó aquel enfrentamiento a tal extremo? Estaba en juego lo más decisivo. ¿Por qué? El Mesías, según el Antiguo Testamento, era el ungido. Y ungido eran el sumo sacerdote y el rey. El mesianismo estaba asociado para cualquier judío o al más digno el poder y la grandeza. Pero la idea del Mesías estaba, por tanto, vinculada a lo sobrehumano, al gobierno glorioso del rey David. Quizá en la idea del Mesías entraba también el concepto de lo sagrado. Pero de lo que no cabe duda es que la idea judía del mesianismo estaba vinculada a la realeza, con el poder y dignidad que le corresponde al que encarna el papel y la grandeza de la salvación del pueblo elegido. Pues bien, estando así las cosas, y siendo esta la mentalidad del judaísmo proveniente del Antiguo Testamento, se comprende que Jesús, al explicar su mesianismo tal como de hecho se consumó, tuvo que echar mano de una fórmula fuerte y tajante. El Mesías tiene que ir a Jerusalén y padecer allí mucho. El texto utiliza el vocablo griego dei, que no tiene equivalente semitismo. Y que designa una necesidad absoluta, incuestionable. Pero en la historia de la interpretación bíblica, esta necesidad ha planteado un problema en el que la teología se ha atascado, se ha parado. Jesús tenía que padecer y morir, rechazado por las autoridades religiosas. De ahí otra pregunta surge: ¿por qué así lo había decidido Dios? ¿O qué? ¿Por qué el propio Jesús vivió de forma que aquella vida no podía acabar sino en el fracaso, el sufrimiento y la muerte de un subversivo?
Aquí está el problema capital para entender a Jesús, para comprender lo que significa el cristianismo y para vivir la fe cristiana con coherencia y según su razonable significado. ¿Nos asusta esto? ¿Qué quiere decir esto? Porque parece que no lo hemos entendido. Veamos. La afirmación fuerte que hace Jesús, según la cual el Mesías tenía que padecer mucho, asocia el sufrimiento y la muerte de Cristo con una necesidad absoluta. El problema está en que el vocablo Dei, es necesario, tiene que, se asocia en el Nuevo Testamento con decretos divinos. Esto es lo que ha dado pie a decir que fue Dios quien decretó el sufrimiento y la muerte de Jesús. Falso. Pero si llegamos a esta conclusión, en el fondo lo que estamos afirmando es que Dios necesitó sufrimiento y muerte, nada menos que la muerte de su Hijo, lo cual es hacer de Dios un monstruo de maldad y sadismo. Hay que decirlo fuerte. Semejante afirmación teológica es absolutamente intolerable e inaceptable. En un Dios así no es posible creer. Si Dios nos ha creado por amor, esto es inaceptable. Pero vayamos a más. Para poner las cosas en su sitio es necesario saber. ¿Qué hay que saber? Primero, que en el Nuevo Testamento se relaciona el vocablo Dei, como hemos dicho antes, con normas de Dios para la ética y la piedad. Hechos de los Apóstoles 5:29. Nunca relaciona con sufrimientos que Dios manda o con decisiones divinas relativas a la muerte de alguien. Tercero, por supuesto jamás se vincula a sufrimientos, violencia y muerte cuyo origen esté en las autoridades religiosas. Hay que decir, por tanto, lo que dicen los evangelios cuando ponen en boca de Jesús los anuncios de la pasión. Fueron los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores los que decidieron torturar, humillar y asesinar a Jesús. En este sentido se puede afirmar que no fue Dios, sino que fue la religión, por sus representantes oficiales, la que mató a Jesús. El proyecto de matar a Jesús brotó de los observantes religiosos, los fariseos. Marcos 3:6. Y lo consumó el Sanedrín de las autoridades religiosas de Jerusalén. Pero lo que ocurrió en el cristianismo primitivo es que los evangelios se redactaron y difundieron
en su redacción definitiva después del año 70, datación que está generalmente aceptada y comprobada. Pero mucho antes, entre los años 41, 51 y 52, las primeras iglesias fundadas, casi todas por el apóstol Pablo, recibieron un mensaje distinto al de los evangelios. Fue el mensaje según el cual Cristo murió crucificado como sacrificio de expiación por nuestros pecados. Lo que a juicio de Pablo fue un acto de generosidad de Dios. Fue el Padre quien entregó a su Hijo para nuestra justificación y redención. Pues vayamos a más y terminamos. Estas dos interpretaciones de la muerte de Jesús, la de los evangelios y la de Pablo, no se ha integrado debidamente en la teología cristiana. Pero el hecho histórico nos dice que Jesús murió como un fracasado subversivo por la solidaridad con todos los que sufren en este mundo. Eso es lo capital y tendría que serlo lo determinante para la Iglesia. Pues ahí está, hermanos, la controversia, el problema que Dios, según algunos, el Padre Dios, el que nos ha creado por amor, dice que mandó a su Hijo a la cruz para expiar los pecados. Para mí falsa, aunque sea que también lo dijo Pablo. Yo me quedo con el Evangelio, no con Pablo, que no conoció a Jesús realmente en su vida, como lo reconocieron los apóstoles. Pedro tenía la misma idea, intenta quitarle la idea a Jesús y este le llama a Satanás. Entonces estaba claro que tenía que ir a Jerusalén. Y es que queremos ver siempre que tenemos que tener triunfo en nuestra vida, poder, entendimiento. Y el fracaso, que murió Jesús subversivo por no adaptarse a las leyes de aquel tiempo, que estropeaban, tiraban por tierra la dignidad de las personas, como era el hambre, la enfermedad y sufrimiento inagotable. El camino era denunciar, a pesar de todo, esas situaciones. Tenemos que quitarnos de la cabeza y del corazón que Dios quiera el sufrimiento, y más el sufrimiento de su Hijo, que le llevó a decir a Jesús en la agonía del huerto de los olivos: Padre, si es posible, apártate de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios no quiere el sufrimiento de nadie, y menos de su Hijo. Por eso hoy hay que preguntarse: ¿voy creciendo en pasar del ego a la vida que soy?
El ego es todo lo negativo, la muerte. El egoísmo por excelencia. Y tú y yo somos plenitud y ese no es nuestro amigo, es nuestro enemigo. La vida es nuestro amigo, lo que soy, tú y yo. Y por la razón más grande que puede haber en toda verdad. Dios Padre nos ha creado por amor y nos recrea en cada momento de nuestra historia, en cada paso que damos, en cada situación. Está siempre creando, pero respetando también la libertad del hombre. Por eso los grandes milagros que hizo Jesús y podemos hacer nosotros no es ir contra lo sobrenatural, sino contra lo natural. Y me explico. Sencillamente, si nos fijamos en el relato del samaritano, cuando está caído, está medio muerto, la naturaleza está ahí, muerta o casi muriendo. El milagro se realiza no por una fuerza sobrenatural. Pasa el levita y no se para, se va. Tal vez era más importante para él los ritos que iba a hacer. Pasa el otro, el cura y hace lo mismo. Pero pasa el samaritano y levanta, es decir, corta lo que la naturaleza va a romper. Y entonces se produce el milagro. El milagro que no es tan milagro sobrenatural, sino natural. Muchas enfermedades que tenemos y que nos están saliendo ahora, cáncer, mil enfermedades. Si llegamos a tiempo, se curan. Y algunos dicen, ¿por qué Dios no ha pensado que no teníamos que estar pasando esas cosas? Reconocemos que somos limitados y que no somos Dios. Pero sí podemos evitar, y muchas veces se produce el milagro natural, y es prevenir todas esas clases de enfermedades que estamos produciendo nosotros. Si ponemos el plan de ir destruyéndolas, pues ya está claro, no hay que ir a una actitud milagrera. Jesús no era un milagrero. Sanó a la gente. Y cuando alguien iba a pedirle algo, ¿tienes fe? Sí, Señor. Pues tu fe te ha curado. No son milagros, si le podemos decir, son milagros naturales, y entonces ya no es milagro. Es simplemente que paramos el hecho de la naturaleza. Y así podemos hacer con todo lo que está pasando. El hambre no llega a la persona
si tú y yo no la quitamos. Y así sucesivamente en todos los problemas que tenemos. Habrá y hay situaciones como, por ejemplo, lo que estaba pasando en Elford. Viene la guerra y nos ponen por la televisión pues las consecuencias de la guerra. Aquel niño que al final muere debajo de los escombros. ¿Dónde estaba Dios? Nos preguntamos y preguntan algunos. Dios no está para condenar y para que afirmar que eso tenía que ser así. Si nosotros no prevenimos antes de la situación, pues tal vez no hubiera pasado. Pero incluso por la debilidad humana, por la limitación que somos cada uno, puesto que no somos Dios, esa persona, ese niño, está salvado. Es verdad que puedes razonar, no, yo la quiero la salvación, lo que quiero es que viva. No es culpa de Dios, es culpa del hombre, que si no hubiera provocado esa guerra, pues el niño no hubiera muerto. Pero no muere para siempre, si queremos que Dios nos ha creado por amor. Había que pensar que si Dios quiere que vivamos siempre, yo he creado para ser eternos como yo, puede ser que alguno no quiera vivir. Y entonces él mismo, podríamos decir que se condena, es decir, él mismo no quiere lo que Dios le ofrece, por la libertad que cada uno tenemos. Pero yo diría más, aunque sea una opinión personal, si Dios nos ha destinado a que vamos a ser eternos siempre, y el gozo del cielo y de la eternidad es una gratuidad de Dios, eso se cumplirá, porque Dios no es mentiroso y no se equivoca nunca. Lo prometido es deuda y todos, iba a decir una cosa, queramos o no, iremos a la mansión de Dios, porque así lo quiere un Padre, porque así el Padre que nos creó, que es Dios, nos ama muchísimo y quiere recobrarnos siempre sanos y salvos para la eternidad. Hagamos o lo que no hagamos, pequemos o no pequemos, eso es una mini debilidad del hombre. Pero Dios no nos ha creado para la muerte, ni física ni de ninguna manera. Nos ha creado para la vida, para ser feliz en esta terruña, aquí. Y está en nuestras manos muchas dificultades que tiene Dios para actuar, puesto que somos libres. Pero que se cumpla es cosa de Dios, no es cosa nuestra. Es verdad que los elementos que tenemos, a veces negativos, borran ese pensamiento, como Dios permite esta situación.
porque es Padre y porque no nos ha creado a la fuerza, sino libres como palomas, y que nosotros elijamos esa dimensión. Pero por encima de todo, pensar que somos de barro. Y eso Dios lo tenía en su pensamiento. No somos Dios. Nos equivocamos. Pero una equivocación como el hijo pródigo, no por eso hay ninguna condena. Pasa de la muerte a la vida. Y le pone lo mejor, porque lo he encontrado. Estaba muerto y ha revivido, es decir, ha vuelto a la vida, le dice al hijo mayor. Así que creo que tenemos que hacer muchos milagros naturales, que yo le llamo. Evitar tanto sufrimiento. Y eso solamente lo hace el amor. Porque el amor es lo más esencial en la creación. Dios nos ha creado por amor y nosotros, si queremos realizarnos como hijos de Dios, tenemos que hacer lo mismo que Él hizo, a pesar de que seamos de barro, débiles en muchas ocasiones. Todo el sufrimiento que tiene el hombre es debido al mismo hombre, que no nos portamos como en el pensamiento de Dios fuimos creados. Por eso Jesús viene a redimir, más que viene a redimir, por supuesto, a anunciar que volvamos a casa, que no nos quedemos en nuestras debilidades, que Él va a estar siempre con nosotros, como así lo dijo Jesús, pero eso es el pensamiento de Jesús. Y el pensamiento de Jesús es el que más claro está a lo largo de la historia, porque obra con bondad, misericordia, perdón, las bienaventuranzas que olvidamos. Bueno, hermanos, ahí lo dejamos y ya pasaremos al lunes de septiembre en la semana 22 del tiempo ordinario. Ánimo, Dios nos quiere arrabiar y nosotros también queremos amarnos, arrabiar, aunque seamos de barro y débiles. Adiós y hasta otro momento.